Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este tema que es el acceso al inconsciente. Ya hemos comentado en otras ocasiones que este inconsciente pues no tiene tiempo, ¿no? Y ahí se encuentra todo, digamos, en este inconsciente. Todo lo del pasado, el presente y también lo del futuro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acceder al contenido de este inconsciente? Y bueno, para ello sabemos que ha habido una historia, ¿no? Desde hace muchos años, los estudiosos de la mente han intentado acceder a ese contenido del inconsciente. Uno de los primeros científicos que trató de hacer esto fue Mesmer, con una teoría que él llamaba el mesmerismo, ¿no? En donde él propone que los animales tienen un tipo de magnetismo, ¿no? Que él le llamó el magnetismo animal, y que si uno podía controlar ese magnetismo, podría, digamos, lograr que las personas pudieran curarse de alguna enfermedad, ¿no? Entonces fueron de los primeros, Mesmer, en su intento de acceder al inconsciente. Obviamente, en esta suposición de este magnetismo, pues se hacía uso de algunos aditamentos, de algunos dispositivos, como por ejemplo los imanes, ¿no? Para tratar de controlar ese magnetismo animal que él le llamaba. Ya más adelante se usó también el péndulo para intentar acceder al inconsciente, pero ya desde otra técnica, ¿no? Bueno, entonces, después de Mesmer, ¿qué es lo que sigue? Más adelante vinieron otros investigadores, por ejemplo, como Braid, como Charcot, como Breuer, como Bergheim, en donde ya estuvieron ellos practicando, digamos, la hipnosis, ¿no? Para poder acceder al inconsciente. Y entonces, mediante un proceso de hipnosis, trataban de acceder a ese contenido del inconsciente, ¿no? Obviamente, llevaban a los pacientes a un estado de trance hipnótico. Y ya cuando lograban esto, podían acceder a esos contenidos inconscientes mediante este proceso de la hipnosis, ¿no? Y por cierto, aquí en la hipnosis es cuando se hace uso por primera vez de lo que conocemos en el psicoanálisis como el diván, ¿no? Ese lugar, ese espacio donde el paciente está relajado para poder acceder a su inconsciente. Entonces, bueno, sigue la hipnosis con Charcot, con Breuer, con Braid, con Bergheim, que fue la base o sentó las bases para que después, más adelante, viniera Freud, digamos, aprendiendo esa técnica para poder acceder al inconsciente, ¿no? Entonces, efectivamente, Freud retoma los elementos de la hipnosis. De hecho, en los inicios, Freud realiza procesos de hipnosis para poder acceder al inconsciente de los pacientes. Sin embargo, digamos que hubo un parteaguas, ¿no? Y en ese parteaguas, ¿qué sucedió? Estaba tratando de hacer hipnosis, que por cierto, en esta técnica, el terapeuta le habla al paciente para que entre a un estado de trance. Y no solo eso, ocasionalmente también lo toca, ¿no? Sin embargo, decíamos que en este parteaguas hubo una paciente de Freud, según la historia de su biografía, que se llamó la paciente Fanny Mother, que le dijo a Freud que no la tocara, que no le hablara, que solo la escuchara. Y entonces, bueno, a partir de esa paciente, Freud, pues bueno, cambia su técnica y pone atención, digamos, al discurso del paciente, ¿no? Digamos, a atender eso que el paciente quiere decir en el consultorio. Pero fue a partir de que esta paciente le dijo que no le hablara, que no la tocara, que la escuchara, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando Freud empieza a desarrollar la técnica del psicoanálisis, ¿no? Mediante este análisis del discurso del paciente y posteriormente lo que él le llama la asociación libre de ideas, ¿no?
Y en este mismo sentido, más adelante, ya desarrollando esta técnica psicoanalítica, Freud también desarrolla lo que se llama después la interpretación de los sueños, ¿no? Porque muchas veces el paciente llega con esos sueños a consultorio, y entonces se empieza a desarrollar por Freud la técnica de la interpretación de los sueños. Y aquí hacemos un recordatorio en donde Freud hace mucho énfasis en que esos sueños son el producto de un inconsciente reprimido, ¿no? Según su modelo, según su teoría. Pero bueno, entonces son formas de que estamos accediendo al inconsciente, interpretando los sueños con la técnica de la interpretación de los sueños o mediante la palabra, ¿no? Lo que dice el paciente en la consulta, en el consultorio. Bueno, entonces, ¿de qué otra manera podemos nosotros acceder al contenido del inconsciente? Fíjense, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Muchas veces los niños, por ejemplo, de 2 años, 3 años, que quizá todavía no pueden hablar correctamente para decir en palabras lo que sienten. Entonces hay una técnica que es la técnica de la psicoterapia de juego. Entonces, mediante el juego, este niño juega y al jugar libremente expresa su inconsciente, ¿no? Cómo juega, qué juguetes utiliza, qué significa para él tal o cual juguete o tal o cual objeto dentro del juego. Y entonces, bueno, son técnicas del juego, por ejemplo, propuestas por Melanie Klein, para poder acceder al inconsciente de ese niño, que quizá no habla, pero puede jugar. Y entonces mediante el juego, el analista, digamos que hace la interpretación de ese juego, ¿no? Obviamente con la colaboración del niño. Y ya en sesiones posteriores, el psicoanalista va estructurando el juego, pues también para estructurar, digamos, este inconsciente del paciente, ¿no? Pero aquí en el juego también hay una manera de acceder al inconsciente y se aplica en la etapa infantil, ¿no? Ya cuando estamos más grandes, estamos adultos o somos ya adolescentes, se pueden aplicar otras técnicas que se conocen como las técnicas proyectivas, donde el inconsciente se proyecta de alguna manera, y bueno, usamos técnicas, por ejemplo, el dibujo proyectivo, ¿no? Puede ser que nos pidan que dibujemos un árbol y ya el psicoanalista va a interpretar qué significa ese árbol para nosotros, ¿no? Desde cómo lo dibujamos, con digamos, las raíces, las hojas, las ramas y todo lo que lleve el árbol se interpreta, digamos, desde el psicoanálisis, ¿no? También otra técnica, no solo dibujar un árbol, nos piden a veces que dibujemos una casa. Entonces, nosotros dibujamos una casa y el terapeuta va a analizar cómo dibujamos esa casa, ¿no? Y lo que significa esa casa para nosotros, con quién compartimos, sus formas, sus colores, etcétera, si está aislada, acompañada de otras casas, en fin, ya se emplea la técnica proyectiva, en este caso de la casa, para saber cuál es el contenido del inconsciente, ¿no? En ocasiones también accedemos al inconsciente mediante un dibujo de la figura humana. Se nos pide que dibujemos una figura, eso se le pide al paciente, y el paciente dibuja una figura humana y la puede dibujar como él quiera, ¿no? Con ropa, sin ropa, como él la quiera dibujar. Y entonces, mediante ese dibujo, el analista interpreta, digamos, lo que la persona está tratando de proyectar en ese dibujo, ¿no? Esa proyección inconsciente. Entonces, el árbol, la casa o la figura humana, son técnicas de dibujo proyectivo que reflejan el contenido del inconsciente, ¿no? Incluso en estos casos de la figura humana, en ocasiones también se le pide al paciente que escriba una historia sobre esa figura que acaba de dibujar, ¿no? Y al escribir la historia, también eso nos da pauta para interpretar el contenido inconsciente de nuestro paciente.
También hay otra técnica que se le conoce como la persona bajo la lluvia. Y entonces se le pide al paciente que dibuje una persona bajo la lluvia. Y entonces dependiendo de cómo la dibuja, si cubriéndose o si no se cubre de la lluvia, si pone rayos, nubarrones, etcétera, se interpreta también el contenido inconsciente de ese paciente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más podemos comentar sobre cómo acceder al inconsciente? También en ocasiones al paciente se le dice, dibuja libremente, realiza el dibujo que tú quieras hacer y ya él va a dibujar lo que él quiera. A veces dibuja objetos, a veces dibuja animales, a veces dibuja personas, en fin, cualquier cosa que él quiera dibujar. Pero lo que él dibuja expresa su contenido inconsciente. Y ahí entonces el terapeuta, el psicoanalista, deberá interpretar ese dibujo, digamos, que viene desde el inconsciente del paciente, ¿no? A veces son formas muy limpias, digamos, que dan un sentido de tranquilidad y a veces son dibujos muy oscuros, ¿no? Incluso que proyectan ciertos índices, pues, patológicos, ¿no? Pero el psicoanalista tiene que interpretar también ese dibujo libre, ¿no? Que refleja el contenido del inconsciente. Fíjense, otra forma de acceder al inconsciente, como aquí vemos en las imágenes, es a través de las microexpresiones. Sí, esas microexpresiones de angustia, de enojo, de tristeza, de alegría, que expresa el paciente cuando está hablando, cuando está diciendo algo, cuáles son las muecas o los gestos que está haciendo. Bueno, esos gestos, esas microexpresiones, vienen con un contenido inconsciente. Quizá a veces en la psicoterapia el analista menciona una frase o una palabra e inmediatamente cambia la expresión del paciente. Quizá se ve la molestia, se ve el enojo, se ve el malestar. Son microexpresiones donde su inconsciente se está expresando, ¿no? Y bueno, es otra forma de acceder al inconsciente, leyendo estas microexpresiones, ¿no? Que se expresan aquí en el rostro de la persona. Ahora, a veces también el paciente o la persona que va a consulta, digamos en consulta, realiza ciertos movimientos. Quizás se rasca mucho la cabeza, se toca mucho la barbilla, mueve mucho las manos y todo eso tiene un contenido inconsciente. O por ejemplo, señala mucho con su índice o otros movimientos, ¿no? Entonces el cuerpo, los movimientos del cuerpo también tienen un contenido inconsciente. Entonces el analista observa todos estos movimientos también que expresan un contenido inconsciente y tendrá que analizarlos, ¿no? De hecho, fíjense, aquí en esta imagen de los movimientos, hay personas que en la vida cotidiana realizan muchos movimientos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ya cierra la puerta para salir de su casa, regresa y la vuelve a cerrar. Se vuelve a ir, camina unos pasos, regresa y vuelve a verificar si está cerrada. Entonces, esos movimientos repetitivos, ¿sí? Que son lo conocemos desde otra área como el trastorno obsesivo compulsivo, viene desde el inconsciente, ¿sí? Y entonces ahí habrá que analizar todos esos movimientos inconscientes que lleva una persona a consulta, ¿no? Fíjese, a veces también en la vida cotidiana, las personas cuando están hablando o comunicándose con otras tienen ciertos lapsus. Están hablando y de repente hay un lapsus en lo que dicen, ¿no? Un hueco, un vacío. O a veces dicen chistes, como en broma, ¿no? Y decimos en el lenguaje cotidiano, entre broma y broma la verdad se asoma. Y efectivamente, esos chistes algo quieren decir, hay un contenido inconsciente. O a veces él, digamos, la persona tiene lo que se llama en psicoanálisis actos fallidos, ¿no?
como que se equivoca cuando quiere decir algo o cambia una palabra por otra. Pero esa equivocación, entre comillas, tiene un contenido inconsciente. Eso que dijo y no quería decir es lo que realmente está en su inconsciente, ¿no? Y el psicoanalista, cuando escucha esto, pues tiene que trabajar con esos actos fallidos, con ese chiste, con esos lapsus, para interpretar lo que realmente hay en el contenido inconsciente de este paciente, ¿no? Y a veces el paciente, pues hace lo que le llamamos la proyección, es decir, pone en el otro características que tiene él mismo, ¿no? Por ejemplo, si habla de otra persona, y dice, es que esa otra persona es muy, no sé, entrometida. Quizá entonces hay una proyección y el entrometido es el mismo, ¿no? O por ejemplo, puede decir que la otra persona no le gusta trabajar y quizá es él al que no le gusta trabajar. Entonces, cuando una persona señala en el otro ciertas características, eso se llama proyección inconsciente. Entonces, prefiere señalarlas en el otro porque él no las acepta en sí mismo. Y entonces del psicoanálisis uno sabe que cuando el paciente señala en el otro ciertas características es porque él esas características las rechaza de sí mismo, ¿no? Bueno, a veces también se observa en el discurso, cuando un paciente está hablando de un tema o estamos hablando de un tema, que el paciente justamente cambia de tema, incluso con los amigos, ¿no? De ese tema yo no quiero hablar, es por algo, porque ese tema remueve cuestiones de su inconsciente. Y ahí entonces se está expresando el inconsciente. ¿Por qué será que de ese tema este paciente o este amigo o esta persona no quiere hablar? Bueno, entonces ahí es una forma en donde el inconsciente se está expresando. Y como ya decíamos hace un momento, también las repeticiones. Oye, esta persona repite mucho cierta palabra. Frecuentemente está repitiendo esta palabra. Bueno, pues eso tiene un contenido inconsciente. Es la compulsión a la repetición. Entonces, como podemos darnos cuenta, el inconsciente se expresa de muchas maneras, ¿no? Mediante las palabras, los lapsus, los chistes, los actos fallidos, las proyecciones, las repeticiones, los cambios de tema, etcétera, ¿no? Fíjense, a veces también hay personas que se encuentran, por ejemplo, enfermas, ¿no? Y en esa enfermedad no se encuentran del todo conscientes o están inconscientes. Entonces la pregunta es, ¿podemos acceder a ese inconsciente? ¿Podemos saber cuál es el contenido inconsciente estando enferma o comunicarnos con esta persona? Y bueno, la respuesta es que sí. Quizá la persona no está consciente, pero hay un contenido inconsciente al cual podemos acceder. Y fíjense, aquí la persona obviamente no nos va a hablar, no se va a mover. Pero si recordamos nosotros, los principios del psicoanálisis fueron las técnicas de la hipnosis. Entonces, si el terapeuta, digamos, le habla al paciente y empieza a acceder a su inconsciente a través de un trance, por ejemplo, el paciente, aunque esté enfermo y no pueda hablar, va a recibir toda esa información. Incluso se puede proceder a la cura mediante la palabra. No solo la palabra que el paciente pueda expresar cuando está consciente, sino la palabra del analista cuando el paciente está inconsciente. ¿Sí? Se le puede, digamos, ayudar a esa cura, digamos, que lo tiene en ese estado. Entonces, sí, el inconsciente siempre está latente y podemos acceder a él, mediante la hipnosis, como en los inicios lo hacían Charcot, Breuer, incluso el mismo Freud, ¿no? Ahora, fíjense, nos podemos preguntar, cuando tenemos una madre que está embarazada, ¿podemos acceder al inconsciente, digamos, de este feto en desarrollo o no podemos acceder a ese inconsciente? Y entonces la respuesta es que sí podemos acceder
a este inconsciente de este feto en desarrollo. Recordemos que ya hay un inconsciente propio y por lo tanto, nuevamente, ¿cómo podemos acceder? A través de la palabra. El psicoanalista puede usar la técnica del psicoanálisis, digamos, que se usa en bebés, también lo puede usar en fetos y él, mediante la palabra, obviamente de una forma externa, puede acceder al inconsciente fetal. De tal manera que si ese feto presenta ciertas situaciones, ciertos movimientos que afectan a la madre, el psicoanalista puede acceder a este inconsciente del feto para poder, digamos, organizar mejor su inconsciente, ¿no? Entonces sí se puede. Hay un inconsciente ahí en este desarrollo fetal. Ahora bien, si se puede con el feto, pues también se puede con los bebés. El bebé no habla, el bebé solo se ríe, llora o se mueve. Bueno, ahí hay un inconsciente. ¿Qué quiere decir ese llanto o esa risa o ese movimiento? Se puede interpretar, pero también al bebé se le puede hablar. Él no va a responder, no puede hablar, pero sí recibe la información, digamos, del terapeuta. Incluso una forma quizá más fácil es cuando el bebé se encuentra dormido, ¿no? Ya que está dormido, el terapeuta puede acceder a su inconsciente a través de la palabra. Entonces, fíjense cómo esta técnica de la hipnosis, que muchos psicoanalistas pues ya no la utilizan, todavía se puede utilizar. Por ejemplo, en bebés que no están hablando o que todavía no tienen la edad para hablar, en la etapa fetal, en pacientes que están inconscientes. Entonces, ¿cómo los podemos tratar? A través de la palabra, mediante un proceso de hipnosis clínica, ¿no? Entonces, hay muchas formas en que podemos acceder al inconsciente de este sujeto, de este individuo. Ahora, fíjense, hay una cuestión también interesante. ¿Podemos acceder, por ejemplo, a otros inconscientes? O, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿nuestros órganos, el corazón, los riñones, los pulmones, tendrán un inconsciente? ¿Podemos acceder a ese inconsciente para poder trabajar con ese inconsciente del órgano y no solo de los órganos, también de los tejidos, ¿no? O de los sistemas, o incluso cuando hay una enfermedad, podemos acceder al inconsciente de la enfermedad y entonces teóricamente sí podemos acceder a esos inconscientes, no solo de la enfermedad, también de los sistemas, de los órganos, de los tejidos, incluso de las células, ¿no? Y fíjense, no solo de las células, también si hubiera algún tipo de virus o algún tipo de bacteria o algún tipo de patógeno, todos estos, digamos, organismos tienen un inconsciente y podemos acceder a ese inconsciente. Claro que desde el psicoanálisis, digamos, estas técnicas o estos procesos, hay psicoanalistas que no los consideran, pero sí hay un inconsciente del corazón, de los pulmones, del hígado, de los riñones y de cada estructura de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, podemos acceder a esos inconscientes. ¿Cómo? Mediante la palabra, como se hacía al principio con el proceso de la hipnosis, ¿no? Incluso si hay un virus, ya decíamos, hay una bacteria, podemos acceder al inconsciente de ese virus, de esa bacteria, de ese hongo o de ese agente patógeno, ¿no? O de esa enfermedad, quizá de ese cáncer, ¿no? Claro, son cuestiones que algunos psicoanalistas consideran polémicas o que no las toman en cuenta, pero ahí está el inconsciente, ¿sí? No solo, digamos, el del feto o el del bebé o el del adolescente o el del adulto. También está el inconsciente, digamos, como aquí vemos en la imagen, ¿no? De los órganos, de los sistemas, de los tejidos, de las células, de los virus.
de las bacterias y podemos acceder, como decimos, ¿no? Regresando a las bases, ¿no? Entonces, aunque al principio, fíjense, aunque al principio estas técnicas del mesmerismo, de la hipnosis, que fueron las pioneras, se fueron un poco desechando, ¿verdad? Pues tenían, digamos, su porqué, ¿no? De alguna forma a estos primeros iniciadores del acceso al inconsciente, algo querían hacer para acceder a ese inconsciente, ¿no? Y como lo hizo Mesmer mediante el mesmerismo, ¿no? Él suponía que ese magnetismo animal podía modificarse para lograr curar al enfermo, ¿no? Y bueno, se usaron ciertos aditamentos, como ya comentábamos, como magnetos, imanes o el mismo péndulo, para lograr esta hipnosis, ¿no? O esa cura. Ahora, ¿por qué se abandonaron estas técnicas? Pues muchas veces se abandonaron porque, por ejemplo, llevar un paciente a un estado de trance, no es una tarea fácil. Se requieren ciertas habilidades clínicas y no cualquier psicoterapeuta tiene la capacidad de llevar un paciente a un proceso de trance hipnótico. Y uno de ellos, por cierto, uno de esos terapeutas que no tenía esas habilidades, pues justamente era Freud. Digamos, él aprendió la técnica, la utilizó, pero no la dominaba, no le salía tan bien. Y por eso, cuando esta paciente, Fanny Mother, le dice, no me hable, no me toque, escúcheme, entonces ahí como que vino la iluminación para él y empieza a desarrollar esta nueva técnica, que es la técnica psicoanalítica, ¿no? La cura mediante la palabra, es decir, lo que el paciente nos diga y nosotros escuchamos y hacemos que el paciente asocie libremente, ¿no? Pero evidentemente hay pacientes que van a hablar en el consultorio, como esta paciente Fanny Mother. Sin embargo, ¿qué pasa con pacientes que no pueden hablar, que no pueden expresar palabra, que incluso llegan al consultorio en un estado de catarsis, ¿no? Solo están llorando, solo dicen insistentemente que quizá no pueden decir nada o no pueden hablar en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, retomando los principios, uno puede recurrir a estas técnicas de trance hipnótico, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer aquí? Acceder al inconsciente, ¿sí? Y en ese inconsciente o en ese estado de trance, ya cuando se logra, ahí el psicoterapeuta hace lo que se llama una inducción, ¿no? Ahí promueve el cambio desde el inconsciente, ¿sí? Digamos que el paciente ni cuenta se da, pero ya que está en estado de trance, el psicoterapeuta, el psicoanalista puede promover ahí el cambio, puede promover la cura. Pero claro, esto es cuando el paciente, digamos, no puede hablar. Si sí puede hablar, adelante. Podemos usar la técnica psicoanalítica, la asociación libre de ideas. Podemos utilizar, como ya dijimos, la interpretación de los sueños, porque el paciente nos cuenta, nos relata lo que él vivió en su sueño. Pero el punto es, ¿y si no puede hablar? Como psicoanalista no te puedes quedar a esperar pues todo el tiempo para que el paciente hable, ¿no? O como ya comentamos en la parte final, ¿qué pasa con esos pacientes que se encuentran en este estado? Están enfermos, no pueden decir palabra. Podemos colaborar, por ejemplo, con el área médica para promover la cura. La respuesta es sí, porque recuerden que la psique simboliza, ese paciente llegó ahí o llegó a ese estado de enfermedad por una cuestión psíquica. Y entonces, desde el psicoanálisis o desde la hipnosis, podemos trabajar con el inconsciente, llevar a este paciente a ese estado de trance y promover la cura mediante el proceso de la inducción. Entonces, fíjense, apoyando lo que se haga del campo médico, se puede promover también desde el nivel inconsciente la cura del paciente. Digamos que es una doble herramienta para que logre la cura, ¿no? El campo médico y el campo psicoanalítico, ¿no?
De ahí la importancia de no abandonar estas primeras técnicas que surgieron para acceder al inconsciente, ¿no? Incluso muchas veces, digamos, estos fetos, a veces desde que están en el vientre materno, muchos de ellos mueren, traen una pulsión ya de muerte. Bueno, ¿por qué murió? ¿Qué pasó? Entonces, si nosotros desde afuera accedemos a ese inconsciente, podemos, digamos, fomentar en estos fetos la pulsión de vida, ¿no? Podemos quitar el estrés que tengan para que estos, digamos, no crucen esa línea tan delgada y lleguen a la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el acceso al inconsciente, es algo que tiene muchas herramientas, ¿no? Y como decíamos hace un momento, podemos incluso acceder al inconsciente de los órganos, ¿no? Que ya después hablaremos más a detalle de estos procesos. Pero entonces hay muchas herramientas, la hipnosis, el psicoanálisis, las pruebas proyectivas, y todo eso nos da información del inconsciente, ¿no? Las microexpresiones, lo que dice el paciente, lo que oculta, lo que no dice, los movimientos que él hace, son o tienen contenido inconsciente, el dibujo libre, cómo dibuja la persona bajo la lluvia, la figura humana, la casa, el árbol o una combinación de esas pruebas. Pero fíjense, aquí se hace muy importante que el psicoanalista, el psicoterapeuta tenga, digamos, esa capacidad de interpretar estas pruebas proyectivas. Aunque hay una teoría, ¿verdad?, que nos da una guía de cómo interpretar estas pruebas, cada inconsciente es diferente y cada figura, cada dibujo, cada forma para el paciente significan algo, ¿no? También incluso en niños que ya saben dibujar, se usa mucho el dibujo, que el niño dibuje y se le va preguntando al niño qué quiso expresar en ese dibujo, que a veces no lo puede expresar con palabras, pero como ya puede dibujar, ahí en el dibujo se expresa el inconsciente, ¿no? O como decíamos, a veces en el juego, ¿no? ¿Cómo juega el niño? ¿Es agresivo mediante el juego o es amoroso? ¿Qué figuras utiliza? Figuras pequeñas, figuras grandes, figuras de animales. ¿Cómo juega el niño, no? Y el psicoterapeuta, el psicoanalista, tiene que poner atención a este juego, ¿no? Sobre todo para detectar ese inconsciente. Entonces, fíjense, este inconsciente que ya hemos estado diciendo cómo podemos acceder a él, pues hay muchas maneras de acceder a él, ¿verdad? Mediante la hipnosis, mediante el psicoanálisis, en la asociación libre de ideas, mediante el dibujo, mediante el juego, el análisis de la palabra, la interpretación de los sueños. Se puede usar la hipnosis también en pacientes que están inconscientes, o por ejemplo en bebés o en fetos, en fin, hay muchas maneras en que podemos acceder al inconsciente y obviamente cada una nos va a dar información, ¿no? Ese dibujo, esas palabras, esos gestos, esos movimientos, todo nos da información. Y bueno, habrá que estar muy preparados para poder acceder a este inconsciente y hacer una buena interpretación de ese inconsciente del paciente. Pues al final lo que queremos, independientemente de la manera en que accedamos al inconsciente, es promover cambios en el paciente, ¿no? Puede ser que los promovamos en el estado consciente del paciente o desde el estado inconsciente, ¿no? Pero bueno, también depende de la habilidad del terapeuta para poder acceder a ese inconsciente, para poder interpretar bien ese dibujo o esa prueba proyectiva o poder observar bien cómo está jugando el niño, ¿no? U observar en el discurso del paciente los lapsus, el chiste, el acto fallido, las proyecciones, las repeticiones, las resistencias, digamos, los cambios de tema.
tenemos que estar muy atentos a ese inconsciente. Eh, Muchas veces en psicoterapia el paciente trae un discurso consciente, pero en ese discurso consciente no está, digamos, el problema. El problema está cuando se equivoca, cuando oculta, cuando omite, cuando hace el chiste. Ahí está expresando o saliendo el inconsciente. Entonces el psicoanalista tiene que ser muy hábil para detectar el contenido inconsciente, porque ahí se tiene que hacer el trabajo, ¿sí? Es por eso que a veces el paciente dice, yo traigo un motivo de consulta. Bueno, está bien, trae un motivo de consulta, pero conforme va hablando, conforme va diciendo ciertas cosas, enseguida nos damos cuenta que el motivo de consulta es otro, o es uno que ni siquiera el paciente tenía en cuenta, ¿no? Y cuando logramos detectarlo, podemos llegar a la cura mediante la palabra, ¿no? O mediante un proceso de hipnosis, dependiendo de la técnica utilizada, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Que este acceso al inconsciente es bastante amplio. Tenemos muchas herramientas para acceder al inconsciente y sobre todo para interpretarlo, ¿no? Entonces, si nos seguimos preparando en todas estas herramientas, podemos tener un mejor acceso al inconsciente y sobre todo a su interpretación. ¿Para qué? Porque si interpretamos bien el inconsciente, podemos llegar a la cura. Digamos, la interpretación nos va a llevar a que el paciente obtenga la cura de esa enfermedad que él trae, ¿no? Y bueno, pues hoy comentamos sobre este acceso al inconsciente y ya pudimos ver que hay muchas maneras en que podemos acceder a él, ¿no? Pero se requiere una expertise, se requiere una experiencia. Y bueno, pues con el paso de los años, el psicoanalista, el psicoterapeuta va desarrollando esa experiencia, ¿no? Pero siempre se tiene uno que seguir preparando porque el inconsciente, como ya mencionamos al principio, es complejo. Ahí están el pasado, el presente, el futuro. No tiene forma, no tiene tiempo. Entonces, acceder a él mediante la hipnosis, mediante la palabra, mediante el juego, mediante el dibujo, pues son cuestiones que nos tienen que ir, pues, digamos, dando información para poder, ya decíamos, llegar a la cura, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar la colaboración de este acceso al inconsciente en este momento y recuerden que por ahí tenemos otros contenidos sobre qué es el inconsciente, qué es el evento traumático, la falta, el objeto A, que van todos apuntando a que podamos comprender mejor el inconsciente y cómo lo podemos tratar y cómo podemos acceder a él para que el paciente pues logre un estado de salud o la sanidad, ¿verdad? La sanidad psíquica. Y esa sanidad psíquica también haga resonancia con la sanidad física, ¿no? Que no enferme el paciente. Bueno, entonces concluimos la charla y nos vemos en nuestra siguiente colaboración.